Muy buenos días. Un gran y fuerte abrazo para todos, dándole la gloria a Dios nuestro Padre Eterno por darnos la oportunidad de poder en este momento de reunirnos y compartir lo que Dios nuestro Padre nos da diariamente y que podemos hacer de ello una vivencia, y en esa vivencia pasarlos a un escrito y ese escrito poderlos compartir. De eso se trata. Recuerden que la altura de un mensaje, la credibilidad del mensaje está en la moral del mensajero. Ahora bien, por supuesto, hay personas que dicen que somos seres humanos y todos fallamos. Por supuesto, no se puede de alguna manera decir que el mensaje tiene que estar exactamente igual a la moral del mensajero. Sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras, especialmente el capítulo 10 del libro de los Hechos, podemos ver ese nivel. Un nivel profético, un nivel apostólico del apóstol Pedro en ese entonces, y cómo él fue de alguna manera guiado por Dios para que su mensaje estuviese por lo menos ajustado a lo que él transmitía como persona. Esto es importante. Bien, bienvenidos todos, un gran abrazo. Hoy vamos a compartir un poco ciertas cosas que ya hemos manejado, que ya las manejamos, que ya las conocemos, pero que sin embargo en estos momentos es necesario que lo recordemos. Antes voy a recordar las cosas que hablamos, no todo el mensaje por supuesto, pero sí las cosas puntuales que hablamos el domingo pasado, cuando hablamos de lo preestablecido por Dios, basándonos en la historia de Abraham y también del profeta Elías. Y dijimos lo siguiente: 1. Dios tiene siempre un lugar. Dios tiene siempre un lugar para nosotros, siempre. Nosotros a veces estamos en un lugar, nos acostumbramos a ese lugar, nos amoldamos, creamos nuestro confort en ese lugar, pero de repente ese no es el lugar que Dios tiene como objetivo para nosotros, como punto final, sino que es un lugar de transición. 2. El lugar donde estemos se hace necesario que exterioricemos lo que somos, un altar de Dios. Se hace necesario que ese altar que hay dentro de nosotros sea exteriorizado en ese lugar. 3. En ese lugar Dios va a manifestar su provisión divina. Elohim Jireh va a aparecer, se va a manifestar en ese lugar. 4. La provisión de Dios siempre, de una u otra forma, nos está siguiendo mientras que nosotros estamos andando en el camino que Él señaló para nosotros. 5. Esto es importante, oído. La unción profética que está en nosotros, que es la voz de Dios, es representante de lo divino, no es representante de lo humano. O sea, cuando digo esto, lo estoy diciendo que nosotros como personas podemos representar a alguien. Por ejemplo, si yo trabajo para una compañía, soy gerente de una compañía, yo soy el representante de esa compañía, puede ser que yo sea socio y pueda ser que sea representante legal de esa compañía, pero ya eso es en la parte humana. Pero la parte divina, la unción profética, cuando nosotros vamos a ministrar proféticamente, cuando nosotros vamos a hablar en el nombre de Dios, tiene que ser, somos representantes de Él, no representamos ningún partido político, ninguna alianza política, no somos representantes, estoy hablando proféticamente, ¿ok?
no nos representamos ni siquiera a nosotros mismos ni a nuestros ministerios, sino que somos representantes, como unción profética, somos representantes de la unción. Somos representantes, somos la voz de Dios. Quiero que esa línea que es muy sensible, muy endeble tal vez, que podamos nosotros diferenciar una cosa de la otra. Eso no quita de que yo no tenga inclinaciones políticas, inclinaciones deportivas hacia un determinado juego, por ejemplo, el béisbol, el fútbol. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando se trata de la unción profética, cuando yo tengo que hablarle, mira, cuando yo tengo que hablarle proféticamente a mi esposa. Ella no deja de ser mi esposa, pero le estoy dando una palabra que viene de parte de Dios. Cuando yo tengo que hablarle a algún hermano, a algún hijo, ya ese sentimiento no deja de ser, pero la voz de Dios tiene que estar por encima del sentimiento humano. A eso me refiero. Bueno, eso lo expliqué el domingo pasado. Entonces, la unción profética sigue siempre las indicaciones de Dios, aunque humanamente parezcan absurdas. Eso fue lo que pasó con el señor Abraham, sucedió con el señor Elías y con muchísimas otras personas que por supuesto no nos dio tiempo de investigarlas todas. Y otro de los puntos que estudiamos que es que enfrenta con gallardía las consecuencias de sus palabras. Quiero agradecer desde aquí públicamente y a través de este medio, lo hice personalmente, pero a Lisbeth Rodríguez de Meléndez, que hizo un desglose de estas cosas que yo le estoy diciendo en un post, que yo lo puse en mi estado y se los envié a algunas personas para que tuvieran a la mano esa conclusión de ese domingo pasado. Por último dije que para aquellos que nos acogemos a la palabra de Dios, ¿ok? Y seguimos sus indicaciones y sus directrices, siempre hay, la tierra de Moriah, simbólicamente hablando. Siempre hay un monte donde Dios nos va a mostrar, monte simbología del reino, donde va a haber sus manifestaciones gloriosas para nuestras vidas. Siempre habrá un rey a quien profetizarle. Esto es importante porque nosotros muchas veces, ojo con esto, nosotros no podemos ser, cuando me refiero a la unción profética, no podemos ser fanáticos en el sentido de que a quien vemos vamos a profetizarle, vamos a hablarle, tenemos que hablarle de la palabra, porque si no se va para el infierno, tenemos que salvarlo. Ese tipo de cosas en la gracia no va. Así sencillo, no va. ¿Por qué, pastor? No vamos a predicarle, no. Siempre habrá, y lo dije, siempre habrá un rey a quien profetizarle, es decir, alguien que esté en un estado de eminencia. Si Dios me lleva ante una persona que está en un estado de eminencia, entiéndase, sea presidente, gobernador, alcalde, cualquier estado de eminencia, ministros, magistrados, no es para que yo me sienta menos que ellos, es porque si Dios me da la oportunidad, a ellos les debo hablar. Proféticamente hablando, no fanáticamente hablando, que son dos cosas distintas. ¿Ok? Siempre habrá un arroyo que va a llegar un momento en que ese arroyo se seque, porque es un lugar, es un tiempo determinado por Dios. Siempre habrán cuervos, es decir, aquellas personas que a veces hasta menospreciamos humanamente, siempre van a estar de alguna manera como canales para usarnos, para Dios enseñarnos a través de ello algo que lo predicamos mucho, pero lo olvidamos pronto, que es la humildad. Nosotros predicamos mucho sobre la humildad, pero esa humildad a veces se nos esconde, se nos pierde, se traspapela, como se dice.
también les dije en esa oportunidad que habrá siempre una sarepta de Sidón donde llegar y una viuda que nos atienda. Es decir, una viuda simboliza una persona que la que menos esperamos, de quien menos esperamos algo, ella llega. Entonces, en ese lugar donde Dios nos envía, siempre estará una tierra de Moriah, un monte, un rey, su manifestación, un arroyo, cuervos, siempre estarán allí, porque es la provisión de Dios para nosotros, la entendamos o no la entendamos. Y por último les dije que nosotros como unción profética, donde lleguemos, siempre, siempre, siempre vamos a hacer una bendición para las demás personas. Recuerde que José, dice la Escritura, que estuvo como esclavo, estuvo preso, pero en cada una de las etapas de su vida, él siempre fue bendición para otros, aunque los otros no se daban cuenta. La Escritura dice que a causa de José, fulano de tal prosperaba. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué tiene que prosperar él y no yo? Porque Dios tiene reservado para ti una cosa mejor. Si somos de bendición para otros, es automático, tal vez no inmediato, pero es automático que otros serán bendición para nosotros, como lo dije en una oportunidad. El favor de Dios en nosotros hace que otros nos hagan favores sin que nosotros tengamos que deberle nada. Interesante, muy interesante. Ok. El tema de hoy, repito, es un tema que yo quiero es recordarles algunas cosas sencillas, pero que en estos momentos difíciles, especialmente en nuestro país, estamos viviendo momentos bien críticos desde el punto de vista político, social, económico, religiosos, donde hay ciertas incertidumbres, y eso produce en todos, de alguna manera, ansiedad, produce, entre otras cosas, emociones, tristeza, rabia, nos sentimos hay de todo, ¿ok? Entonces en esos momentos hay que entender que estamos viviendo una transición, o sea, no estamos en el mejor momento, pero tampoco estamos en el peor, ¿ok? Es una transición, señores, los que me están oyendo aquí en Venezuela, estamos en una transición. Y como lo he dicho en varias oportunidades, es como el arca de Noé, en una transición donde no vemos lo que está delante y no vemos lo que está atrás. Ojo, a excepción, oído, de lo que Dios nos ha mostrado en alguna oportunidad. Yo tengo escrito muchísimas cosas que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Y por supuesto no las voy a decir por este medio. Es una cuestión que, si alguien me quiere preguntar, como dicen por ahí, en el privado, yo le puedo responder. ¿Ok? Pero hay cosas que tú debes de sujetar y de someter en tu interior para no expresarlas, porque se malinterpretan, se malentienden y puede ser señalado. No es que yo tenga temor de que me señalen, no. Pero yo he aprendido que no se le debe dar las perlas a los. Entonces no es que yo me voy a desbordar, sino que yo simple y llanamente puedo, bíblicamente hablando, extrayendo de lo que ya está escrito y pasándolo a través de la revelación profética, decir qué es lo que quiso decir, por ejemplo, Isaías en muchos de sus capítulos. Y cómo comparar este momento de Venezuela, que lo prediqué cuando hablamos hace unos días en el capítulo 7 de Miqueas, hace aproximadamente mes y medio. Entonces,
Lo que pasa es que tú lo predicas y la gente, oh, bonito mensaje, pero no se ponen a analizar las partes que se le dio del mensaje. Es un mensaje de Dios. Está ahí en la escritura. Yo le dije, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es causalidad de Dios que quiere que tú lo sepas. Lo que pasa es que lo leemos, no lo entendemos, nos emociona, pero no agarramos las directrices que están allí. Entonces, en este momento, usted me puede preguntar, yo me lo pregunté, ¿qué hacer, pastor? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Bueno, yo te tengo la respuesta a través de la Biblia. Número 1. Revisar, ¿ves? Tienes que revisar. Pues si yo te digo revisar y tú agarraste y lo anotaste y luego tiraste el cuaderno por allá y dijiste, bueno, revisar, sí, ay, qué bonito, revisar. Ay, qué palabras tan bonitas. Yo no se tratan de palabras bonitas, se trata de que lo que te estoy diciendo lo lleves a la práctica. ¿Qué es lo que tengo que revisar? Lo que Dios en su palabra nos ha dicho. Ojo con esto. Lo que Dios en su palabra, lo voy a personalizar ahora, me ha dicho. Lo que Dios en su palabra me ha dicho. Es decir, la palabra es genérica, pero hay una palabra que es para mí, que yo la asumo como algo mío. Entonces yo tengo que revisar qué es lo que Dios en su palabra me ha dicho, el trato que Él está haciendo conmigo, como persona, como padre, como esposo, como ciudadano común, como ministro del Evangelio, como ministro de un nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios en su palabra me ha dicho? 2. Evaluar conscientemente, y aquí hago un paréntesis, ¿qué quiere decir eso de conscientemente? Sin emocionalismo, sin sentimentalismo, sin misticismo, sin fanatismo y sin religiosidad. ¿Lo ves? Yo agarro y digo, ya va, voy a revisar, voy a evaluar esto que Dios me ha dicho. Oh, que Dios me dijo anoche una palabra, aleluya. No, ya va. Es que voy a analizar, voy a evaluar, ya va. Voy a evaluar sin sentimentalismo, sin emocionalismo, sin misticismo, sin fanatismo y sin religiosidad, eso que Dios me dijo. Lo voy a revisar y lo voy a evaluar con conciencia. 3. Oído es con esto. Hoy, y eso lo debe usted haber comprobado, aquí no vale repetir los textos que no sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. O sea, aquí no vale, mira lo que te estoy diciendo, aquí no vale repetir lo que me sé de memoria. Aquí es revisar lo que Dios me ha dicho en su palabra y evaluar sin misticismo, sin religiosidad, sin fanatismo, sin emocionalismo, sin sentimentalismo, evaluar conscientemente. No vale el repetir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Ave María Purísima, santificado sea su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí no vale el rezo, aquí no vale. Porque estamos viviendo un momento de transición. Y usted y yo, como ministros competentes de un nuevo pacto, necesariamente debemos procurar generar confianza. Yo recuerdo una película hace muchísimos años, no le voy a decir el tiempo ni le voy a decir el actor, porque entonces la partida de nacimiento, cédula de identidad, de pasaporte y todas esas cosas se me van a caer, ¿no? Pero fíjate, en una oportunidad, un señor, ya abuelo en ese momento, fue a rescatar a su nieto que lo habían secuestrado. Y en efecto lo rescató.
Pero cuando estaban en la transición de pasar del lugar donde estaba el niño secuestrado para llevarlo a su hogar nuevamente, por supuesto hubo un proceso. Y en el proceso hubo un intercambio de disparos y tal y que eso. Y el niño le dice a su abuelo, dice, abuelo, tengo miedo. Y el abuelo le contesta, yo también. Pero lo importante es que ellos, es decir, los contrarios, no sepan que lo tenemos. ¿Ves? Eso es una evaluación. Tenemos miedo, tenemos temor, tenemos angustia, pero lo importante es que las adversidades, para que no se engrandezcan, no sepan que lo tenemos, sino enfrentarlas con gallardía. De eso se trata. Estoy temblando por dentro, pero estoy dando pasos firmes hacia adelante. Estoy asustado por dentro, pero no dejo de avanzar. Entonces, no se trata de repetir los textos que no sabemos de memoria, sino cuál de ellos, de esos textos, son hoy por hoy una verdad conocida en mí. Una verdad conocida significa una verdad con la que yo he tenido relación. Esa verdad conocida es lo único que me puede hacer libre de la situación que pueda estar viviendo. En otras palabras, es convertir el logos en rema. Logo es todo lo que está escrito, rema es de lo que está escrito, una palabra que la absorbí porque se me dio personalmente y la considero que es mía. Me apropio, pues, como de esa palabra, como decía, hay gente que levantaba la mano y decía, recibo. Pero una cosa es recibir, otra cosa es aceptar y otra cosa es apropiarse de la palabra como algo que es tuyo. Repito esto, una cosa es recibir, una cosa es aceptar y otra cosa es apropiarse de la palabra que recibimos. Me apropio de esa palabra, es mía. Es mía también, va a decir otro. Bueno, está bien, pero es mía. Ok. Dicho esto, yo quiero que, si usted tiene su Biblia cerca, usted vaya al Salmo 23. A mí no me hace falta revisarlo en la Biblia. Pastor, por favor, el Salmo 23. Yo me lo sé de memoria. Es que precisamente eso es lo que estoy hablando. No vale repetir lo que usted se sabe de memoria, sino de eso, cuál de eso se ha convertido en usted en una verdad conocida, que pasó de ser un logo a un rema. Es decir, pasó de ser de lo que está escrito a una revelación en su vida propia, de la cual usted recibió, aceptó y se apropió. Bueno, el Salmo 23, una vez lo desglosé con unos hermanos en el Junquito, por cierto, me acuerdo que fue, le hice un desglose, no profundo, porque el tiempo muchas veces no alcanza, pero aquí tampoco lo voy a hacer tan profundo, pero se lo voy a dejar allí para que usted se apropie de esa palabra. El Salmo 23, como todos sabemos, se inicia diciendo que el Señor es mi pastor. ¿Ok? El Señor es mi pastor. Y cuando nosotros, el Señor es mi pastor y como consecuencia de que yo, fíjate la palabra, esto lo dijo David, lo escribió David. Yo estoy seguro que David, antes de escribirlo, se había apropiado de ella. Y antes de apropiarse, la había aceptado. Y antes de aceptarla, la había recibido. Y antes de recibirla como tal, él experimentó en sus momentos difíciles que realmente Elohim era su pastor. Entonces él expresa y dice, el Señor es tiempo presente, es mi pastor. Y como el Señor es se apropió, ¿ves? Mi pastor, nada, y se proyecta el futuro y dice, nada me faltará.
Entonces él se ve, en el momento, él se apropió de que el Señor es su pastor y luego miró hacia el futuro, un futuro incierto. Todos los futuros son inciertos. Aunque tú te hagas proyecto y todo lo demás, eso es incierto porque nada ni nadie conoce tu futuro sino Dios. Y tú te puedes proyectar, eso es válido y es bueno que lo hagamos. Pero en nuestra proyección no podemos menospreciar nunca que es Dios quien toma las riendas de esa proyección que nos hacemos. Entonces, él mira hacia el futuro y dice, nada me faltará. Y apunta hacia el futuro. Así como yo quiero que tú recuerdes esto porque yo sé que lo has leído muchísimas veces. Yo a veces estoy en reuniones y le digo a alguien que lea, y digo, mira, por favor, léeme el Salmo 23. Y como se lo saben de memoria, no lo leen, sino que ellos pasan por encima. El Señor es mi pastor, rezan, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo, su voz y su callado me infundirán aliento. Y comienzan, están rezando. No están leyendo, sino como se lo saben de memoria, lo que están es diciendo lo que está en su memoria. Pero de eso se trata, no se trata de lo que tú te sabes, lo que tú has memorizado. Se trata de cuánto de lo que tú has memorizado es una verdad verdadera, real, tangible en tu vida. ¿Cuántas de esas palabras tú y yo nos hemos apropiado? Ok. Entonces, en esa primera expresión donde el señor David, profeta, rey, sacerdote, dijo, el Señor es mi pastor, y se proyectó, lo personalizó, se apropió y se proyecta hacia el futuro diciendo, el Señor es mi pastor, nada futuramente me faltará. Entonces nosotros hoy, él lo desconocía para aquel entonces, él estaba hablando por revelación. Nosotros hoy podemos hablar, apropiarnos de una palabra porque está escrita, logo, y que se nos revela a nosotros, rema, y apropiarnos de ella hoy, porque ya tanto el Nuevo como el Antiguo como el Nuevo Testamento están escritos. Entonces, cuando nos vamos a Juan capítulo 10, versículo 10, encontramos que Jesús dice, en el capítulo 10 dice, hay varios yo soy de Jesús, dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué hizo? Nota, cuando dice yo soy la puerta, él se está apropiando del nombre que es sobre todo nombre, el gran yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas, quien por mí entrare hallará pastos. Y luego dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Lo ves? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando yo comparo el versículo 1, por así decirlo, del Salmo 23, o la primera expresión del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces yo tengo que decir que ese pastor, lo dice un poco más adelante del versículo 10, del capítulo 10, versículo 10, por ahí el 11 o el 12, dice, yo soy el buen pastor, se apropia. Fíjate, yo lo que quiero es eso, que veamos hoy o a partir de hoy, que no es repetir algo porque me lo sé de memoria, sino que eso que estoy repitiendo, yo me estoy apropiando de eso. Es una verdad para mí, una verdad con la que tengo relación. Y si es una verdad con la que tengo relación, va a dar frutos. Y si es una verdad con la que tengo relación y da fruto, entonces es una verdad que me hará libre. Y no me diga que usted es libre porque el Señor lo hizo libre.
Y me va a cantar el coro, libre, Dios me hizo libre. No quiero oír coritos ahorita. Lo que quiero es conciencia. Entonces, ahí en el Salmo capítulo 37, versículos 18 y 19, para los que anotan, está lo que yo he llamado y lo he enseñado en la congregación y en nuestro ministerio ya es una realidad, es una verdad, es el pacto de fidelidad. Es el pacto de fidelidad de Dios con nosotros. Ese pacto de fidelidad de Dios con nosotros nos dice que en tiempos difíciles seremos prosperados y en tiempos de escasez tendremos abundancia. Entonces, lo que nos está es confirmando lo que expresó en su tiempo el Señor David. Proféticamente nos está diciendo, mira, él dijo, el Señor es hoy. Nada me faltará mañana. ¿Lo ves? Entonces, en este momento de transición política, social, económica, religiosa que estamos viviendo, y transición incluso de pensamientos, y transiciones de muchas cosas, es momento de que nosotros dejemos de repetir y recibamos, como dije antes, qué es lo que Dios nos ha dicho en su palabra y evaluar conscientemente esa palabra que Dios me ha dicho, recibirla, aceptarla y apropiarme de ella para convertirla, esa palabra y yo, en uno. Para que cuando yo hable la palabra. Y no es que yo sea la voz de Dios, porque los ángeles obedecen, es la voz de Dios, no la palabra que tú repites, es la voz de Dios. Luego dice, el Señor es mi pastor, nada, se apunta hacia el futuro y dice, me faltará. Entonces ya vimos que no nos puede faltar porque Jesús vino a darnos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Y el mismo Salmo 37 nos dice que en tiempos difíciles seremos prosperados y en tiempos de escasez tendremos abundancia. Entonces después dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El lugar o en lugares de delicados pastos, provisión, me hará descansar. Me hará descansar. Ahora, yo quiero que entendamos algo bien interesante, ¿no? Nosotros podemos ser líderes y mover masas. Podemos ser líderes religiosos, políticos, sociales, comuneros. Podemos ser líderes de muchas cosas. Yo he entendido que el líder no es el que va adelante, sino el líder es el que muestra el camino y va detrás para proteger a los que van andando en el camino que él mostró. Anótalo. Sí, anótalo. Porque eso no es que me vino por inercia. Siempre se dice que el líder es el que va adelante, marcando el camino. Y eso es cierto. Es una verdad relativa. Porque desde mi punto de vista, el líder es el que va adelante, el que marca el camino, y luego se coloca en la parte de atrás para proteger a aquellos que van en el camino que él marcó. ¿No ves? Entonces fíjate, aquí el liderazgo está súper... El liderazgo, la gente cree que es líder porque se para en una plaza, pega 4 gritos y la gente se le acerca. La gente que es líder, cree que es líder político porque se para, hace un meeting y dice 4 palabras y la gente lo aplaude y tal y qué sé yo, y esos son mis seguidores. No, esos son tus aduladores, no son tus seguidores. Son los que te adulan. Son 2 cosas distintas. Dios no quiere aduladores, sino adoradores. Son 2 cosas distintas. Oh Señor, tú eres glorioso, Señor, estás adulando. Porque la adoración es otra cosa. Hoy estamos diciendo cosas un poquito duritas, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjate. En primer lugar, vemos que entonces Dios comprometido con nosotros, con su
provisión divina en tiempos de transición. No importa cómo esté la situación, la provisión de Dios estará siempre presente. A eso le podemos decir un gran amén y decir, amén, recibo, acepto y me apropio. Pero vas a saber que estás realmente apropiado de esa palabra cuando llegue el momento. De resto es repetir. Bien, reposo. Aquí quiero que en lugar de delicados pastos me hará descansar. Eso es reposo. Oído con esto que voy a decir. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, los primeros 3 versículos, establece lo siguiente. Oído con esto. Ahí está mi hermana Rosario diciendo amén, me recibo, acepto y me apropio. Así es, hermana querida. Reposo, escúchame. Capítulo 4, versículo del 1 al 3. Yo quiero que prestes atención a estas palabras que te las voy a leer despacio. No te las voy a explicar porque esto tiene un sentido de explicación en gracia profundo que me tomaría tiempo para explicártelo. Pero para que tengas una idea, dice... El escritor del libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, viste, en ese tiempo, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes, dice el escritor, parezca no haberlo alcanzado. Es decir, alcanzar el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, y esa buena nueva era la palabra de gracia. Se me ha anunciado la buena nueva palabra de gracia como a ellos, refiriéndose al grupo que para ese entonces vivía enmarcado en la ley, en las tradiciones, en las costumbres, y no terminaba de tomar de que hubo una transición, ¿ok? Después de la muerte, el antes y el después de la cruz. Y luego dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, pero no les aprovechó el oír la palabra, entre paréntesis, palabra de gracia, por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. ¿Te das cuenta? No es tan solo oír, sino que lo que oigo la debo acompañar. Debe amalgamarse la palabra que estoy oyendo con la fe que está dentro de mí, la fe de saber quién soy, para qué fui llamado. Entonces, no les aprovechó por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. ¿Qué le faltó a las personas que la oyeron? Fe en la palabra que oyeron. Y luego dice, pero los que hemos creído, ¿ves? Ahora hace una separación. Pero los que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando leemos el Salmo 23, no es recitarlo. El Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Sino es entender que ciertamente Él es mi pastor. Es entender en lo que significa el reposo. El reposo no es acostarme en una hamaca o en un sofá. Eso forma parte del reposo físico, pero aquí se refiere a un reposo cuando todo aquello que te involucra, te hace descansar, no de no hacer cosas, sino descansar confiando en lo que Dios hizo por ti y para ti. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, pero los que hemos creído, es decir, los que oímos y acompañamos fe con lo que oímos, entonces entramos en su reposo. ¿Te das cuenta? Ya no es que estoy repitiendo un salmo por repetirlo,
sino que ahora tomo conciencia, como dije antes, conscientemente, sin emocionalismo, sin misticismo, sin fanatismo, sin sentimentalismo, sin religiosidad, sino consciente. Ya va, espérate un momento, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo Dios? Amén. Entonces fíjate, hemos creído, entramos en su reposo. Ahora fíjate lo que es un reposo entonces bajo esta perspectiva que acabo de decir. El reposo va más allá de una palabra. El reposo va más allá de no hacer algo. Es un estado, escúchame, el reposo es un estado de confianza plena en lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. El reposo es, escucha, el reposo es un estado de confianza plena en lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Eso es gracia. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ok, luego dice el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, reposo. Junto a agua de reposo me pastoreará. Eso es protección. Junto a agua de reposo me pastoreará. Es decir, es Dios garantizándonos su protección divina en medio de la turbulencia. ¿Lo ves? Se oye el disparo por aquí, se oye el disparo por acá, se oye el murmullo por aquí, se oye que este dijo, que aquel hace, que este no hace, que este vino, que aquel no vino. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú recibes la palabra sabiendo y entendiendo que tú estás bajo la protección divina de Dios. Bajo la protección divina de Dios. ¿Ok? Luego dice, confortará mi alma. Es conseguir, cuando habla de confortar el alma, te está hablando de confortar, de entrar en un confort, el alma, acuérdate, en un confort de tus pensamientos, de tu parte psicoemocional, de tus sentimientos, de tu voluntad. Óyeme, yo quiero que tú entiendas algo que no es que te vas a volver una persona fría, o sea, flemática. No se trata de eso. O sea, se trata repito una vez más, conscientemente, sin fanatismo, sin sentimentalismo, sin religiosidad, sin que esas cosas que forman parte del alma te mezclen. Fíjate, entonces confortar el alma es en medio de la situación. Repito, mi corazón está temblando, mi voz está temblando, lo que estoy oyendo, lo que están diciendo, lo que está pasando. Oh Señor, qué angustia, qué zozobra. No es que eso no esté dentro de nosotros. Sino ¿qué hacemos con la palabra entonces? Como le dije antes, voy a evaluar la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que Dios me ha dicho en su palabra para mí. Yo voy a evaluarlo, porque ¿cuándo lo voy a evaluar? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Qué es una evaluación? La evaluación es algo que se te presenta en un momento de crisis. Entonces, en ese momento que yo voy a evaluar la palabra, lo que está dentro de mí, ¿cómo me controlo? ¿Cómo controlo a otros? ¿Cómo confío, cómo genero confianza en otros si yo mismo no la tengo? Ya va, quieto todo el mundo, aquí, ya va, espérate un momento. Vamos a evaluar conscientemente. Pastor, eso es muy difícil. Bueno, si fuera fácil todo el mundo lo hiciera. ¿Tú crees que David escribió esto en el mejor momento de su vida? Él dijo, el Señor es presente, personalizó, mi pastor, nada me faltará en el futuro. ¿Por qué? Porque él veía un futuro incierto. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
porque él veía que donde estaba los pastos no eran buenos, la alimentación no era buena. Confortará mi alma. Me dará confianza, protección en medio de la turbulencia. Y aquí viene algo que tal vez con esto termino para continuar el próximo domingo. Me guiará por sendas de justicia. Oído con esto. Me guiará por sendas de justicia. Escúchenme. Yo, como pastor, he hablado en varias oportunidades sobre la justicia divina. El que me conoce sabe que yo soy apolítico. Entiéndase bien lo que quiero decir. Todos de alguna manera somos políticos. ¿Ok? La política etimológicamente quiere decir el arte de gobernar. Es decir, el gobernar es un arte. Pues está evidenciado que en el mundo los que han gobernado no saben ni siquiera el significado de la palabra propiamente dicha. Entonces, desde el punto de vista de Dios, la política es el arte de gobernar. ¿Ok? El que gobierna, humanamente hablando, oído, humanamente hablando, el que gobierna fue elegido o escogido por el pueblo. El gobernador que fue escogido por el pueblo ahora se hace no gobernante del pueblo, sino dueño del pueblo que lo escogió para que lo gobernara. Y eso ha sucedido en la historia N cantidad de veces en distintas partes del mundo. Entonces, el no entender que un gobernante es un ministro de Dios, lo dice el capítulo 13 del libro de Romanos, es un ministro es un servidor. La gente me escogió para que yo le sirviera, para que yo administrara la hacienda pública, para que yo administrar todas las cosas que tenga a la mano, como que me dé la competencia como gobernante. Entonces, al olvidarnos de eso, nos olvidamos también que hay una justicia divina. Oído con esto. Entonces, me guiará por sendas de justicia. Y yo quiero aquí aclararles a algunos cristianos, creyentes, entre comillas, temerosos de Dios, algo que es bien importante. Hay una diferencia que pende de un hilo entre la justicia y la venganza. Oído con esto, oído con esto. Una persona hace unos meses atrás, meses no, hará un par de meses, me preguntó sobre la situación política que estaba sucediendo en el país hace unos meses atrás. Y la pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros en este tiempo de orar? Así fue la pregunta. Y yo le contesté. Hace un tiempo, porque lo viví, lo experimenté, por eso puedo enseñar al respecto. No te estoy enseñando lo que leí en un libro, ¿ok? Es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida como ministro, como pastor. Y como hombre que de vez en cuando me aparto con el Señor para oír sus directrices. Entonces, yo le contesté, hace un tiempo yo decretaba ciertas cosas, que no voy a decir qué, por supuesto, pero llegó un momento en que yo sentí que yo estaba hablando con cierto ímpetu vengativo, Cuando yo me di cuenta, no fue que alguien me lo dijo, por supuesto que fue el Espíritu Santo, pero que no fue que alguien me lo dijo, no fue que alguien me dijo, pastor, usted está actuando de esta manera, no. Sino fue un trato de Dios conmigo.
Entonces yo aprendí, o mejor dicho, Dios me enseñó, yo lo estoy aprendiendo, Dios me enseñó en ese día que hay una diferencia entre justicia y venganza. Si usted quiere buscarlo por el diccionario, bueno, usted ubíquese, pero yo le voy a dar lo que yo recibí. Fíjate, la justicia es juzgar con equidad. La palabra juzgar del griego quiere decir equilibrio. Es juzgar con equilibrio, es juzgar con equidad, es evaluar, razonar. Mira, desde el punto de vista jurídico penal, a una persona no se le juzga, estoy hablando en sentido jurídico y legal, no se le juzga hasta tanto los medios probatorios, que después se convierten en pruebas, órganos de prueba, etcétera, eso... Hasta que eso no es evaluado conscientemente por un juez que va a ejercer la justicia, a esa persona ni se le condena, ni se le señala, y muchas veces se le hace un sobreseimiento porque las pruebas no son suficientes para condenar a aquella persona. Entonces la justicia tiene que ver con equilibrio, con equidad, con revisar cuidadosamente, evitar el mayor daño posible y juzgar con algo que se nos ha olvidado a mucho, que es la proporcionalidad. El castigo, por así decirlo, tiene que estar proporcionalmente equilibrado, valga la redundancia, con el delito o la falta cometida. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque otra de las características es que tiene que ser imparcial. Esa es la justicia. Imagínate tú si esa es la justicia vista desde el punto de vista humano, ¿cómo será la justicia desde el punto de vista divino? Ojo, y más aún en tiempos de gracia. No se te olvide eso. Y más aún en tiempos de gracia. ¿Quién le puede decir a Dios que juzga con justicia lo que debe hacer? El juez de toda la tierra lo que debe hacer. Te recomiendo que leas el capítulo 94 del libro de los Salmos para que veas que allí dice, el que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no verá, el que hizo la lengua no hablará, el que hizo la justicia no juzgará. Ah, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros oramos, decimos y hablamos más con venganza, buscando venganza sobre algo, que el Señor se lo lleve al infierno, que el lago de fuego sea poco para Él. Entonces, nosotros no sabemos, somos ignorantes de eso, entonces se necesita el equilibrio, la justicia divina. Entonces, fíjate, cuando aquí dice que nos guiará por senda de justicia, nos está diciendo no por sendas de venganza, porque la venganza siempre va a querer un mayor daño proporcionalmente hablando sobre la persona, sobre cualquier otra persona. Y eso no es lo que Dios quiere. Les recomiendo también el capítulo 24 del libro de Proverbios, para que veamos y entendamos cómo Dios juzga con justicia. Y debemos acogernos a la justicia divina y no a la justicia humana. La justicia humana siempre se equivoca, la justicia humana siempre está buscando más allá de lo que la persona proporcionalmente tal vez merece. Con esto termino. Sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. Eso es presencia divina. Su presencia siempre está y estará en la vida nuestra. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Eso habla de confianza y de seguridad por donde estemos pasando. Confianza y seguridad. No confíes tanto en lo... Si confías en lo que tú tienes, siempre te va a faltar. Si confías en lo que Dios tiene, que es tu Señor, que es tu pastor, siempre
te sobrará, nada te faltará y las cosas llegarán en abundancia en su tiempo, por supuesto. Su vara y su callado, la vara es la palabra, su callado es el testimonio que nosotros podemos dar. El callado simboliza testimonio de qué, de las realizaciones que se convirtieron en realidad hechas por Dios para nosotros, es decir, las realizaciones de su palabra que Él hizo ayer por nosotros, hará hoy y hará mañana. Esas son las realidades. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de los angustiadores, unge mi cabeza con aceite, hablándonos de una unción que va constantemente renovando nuestros pensamientos. Cuando nosotros dejamos que la turba de palabras y de situaciones ajenas a nosotros, externamente a nosotros, nos entren y nos perturben, entonces necesitamos que la unción, unge mi cabeza con aceite. Es decir, necesitamos que la unción de Dios esté renovando constantemente nuestros pensamientos, porque de lo contrario nos quedamos estancados, absorbemos las palabras, pensamientos de otros en nosotros, lo que está externo, que se introduce en nuestra mente, y es necesario que, como dijo el profeta David, unge mi cabeza con aceite. Necesitamos que la unción renovadora, constante de Dios esté renovando nuestros pensamientos para así renovar nuestras palabras y por ende renovar nuestras acciones y como consecuencia tener una mejor calidad de vida física, psíquica, biológica, ósea, en todas las áreas, porque Él unge nuestra cabeza con aceite, es decir, nuestros pensamientos son renovados constantemente a través de la unción. Luego termina diciendo, mi copa está rebosando. Cuando habla de copa, entiéndase que copa es pacto. Nuestro pacto, nuestro nuevo pacto debe estar constantemente rebosando. Pues tenemos que tener palabra de gracia constantemente, oído, que mi copa esté rebosando. Sin copa es pacto. Estamos en un nuevo pacto, necesitamos que las palabras del nuevo pacto estén constantemente rebosándonos. Porque cuando dejamos que la palabra de gracia deje de fluir en nosotros, entramos en ley nuevamente. Y en ley es ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste, tú me la pagas. No es así. No es así en tiempo de gracia. Mi copa, mi pacto, mi nuevo pacto debe estar constantemente rebosando. Palabra de gracia rebosando en mi mente, palabra de gracia rebosando en mis palabras, palabra de gracia. Y las demás cosas dejémosela a Dios, porque es justicia divina. Él nos guiará por sendas de justicia. Por favor, entendamos la palabra, porque de lo contrario somos unos fanáticos más. Unos fanáticos más de reunirnos los domingos y fiesta de guardar. ¿Qué es eso? No somos. Hablamos de unción profética y cuando declaramos una palabra la declaramos con rabia. Es muy distinto de declarar una palabra con rabia, con ira, que declararla con carácter, con dominio propio, a sabiendas de lo que estoy diciendo. O si no, tienes que devolverte a ver las películas, las novelas de Martín Valiente, donde decía, canalla, me las pagarás, ja, ja. Luego dice el bien y la misericordia, dice el texto, me seguirán todos los días. Y yo te digo que el bien, la gracia, la verdad, el favor, el amor incondicional de Dios, tienes que detenerte a veces para que en vez de seguirte te alcance, para que te arrope. A veces las cosas no nos llegan, ¿sabes por qué? Porque no nos detenemos. Mira, te voy a dar esta palabra. Tal vez es la única que vas a grabar, pero te lo voy a decir.
El apresuramiento jamás nos introduce en el propósito de Dios. Agarra, escríbela. El apresuramiento, la palabra, hermano, no tiene que moverse, porque si uno no se mueve, las cosas no le van a llegar. El apresuramiento jamás te introduce en el propósito de Dios. Te puede introducir en cualquier otro propósito, pero no en el de Dios. ¿Ok? Entonces, el bien, la gracia, la verdad, el favor, su amor incondicional nos alcance. Pero para que nos alcance, tenemos que detenernos por un momento. Porque nosotros vamos tan apurados detrás de la bendición que no nos hemos dado cuenta que la bendición va detrás de nosotros. Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y aquí me voy a ganar tanto, y allá me voy a ganar tanto, y corre, y acelera, y corre, cómete la luz, trae, no sé qué, da la vuelta en U, a donde no tiene. ¿Qué es eso? El apresuramiento jamás nos introduce en el propósito de Dios. Eso es correcto. Por último, dice la Escritura: y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Entonces es como un cierre. Un cierre, ¿verdad? Como decirle a Dios: wow, Padre, entendí. Wow. Entendí, Señor. Entendí. ¿Qué entendí? Que tú eres mi pastor. Y antes lo decía, lo rezaba, lo recitaba, pero hoy he entendido que tú eres mi pastor, tú eres mi proveedor, tú eres el que me guía por senda de justicia, el que conforta mi alma, el que me hace diferenciar entre la justicia y la venganza, el que me da su presencia divina, su confianza y su seguridad, el que me da su palabra y me da su testimonio de aquellas realizaciones de la palabra hecha en mi vida ayer y las hará hoy y las hará mañana. Que mi pacto, el nuevo pacto, esté siempre rebosando de palabra de gracia y que el bien, la gracia, la verdad, el favor y su amor incondicional me alcance. Pero para que me alcance debo detenerme. Debo de dejar el apresuramiento, porque mi apresuramiento jamás me introduce en el propósito de Dios. Y por último, en la casa del Señor moraré por largos días. En otras palabras, entrar, como lo dije en una oportunidad, vivir en tiempo, anote esta palabra también, vivir en tiempo con mentalidad de eternidad. Vivir en el tiempo, pero con la mentalidad de la eternidad. Es decir, estoy en un tiempo presente, mañana será el futuro, pero yo vivo en la mente de la eternidad, que la eternidad es, como su nombre lo indica, un eterno presente. Y eso me hace estar siempre en su presencia. Y en su presencia no hay tristeza, sino plenitud de gozo. Wow, te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo, cobertura divina de nuestro Padre en todas y cada una de las cosas que tengas a bien a realizar a lo largo y ancho de esta semana. Que sea Dios siempre tu proveedor, que sea una semana muy fructífera, muy productiva y que sobre todas las cosas tú puedas levantar tu mano y decir: su vara, que es su palabra, y su callado, su testimonio, me infunden aliento. Y como me infunden aliento, conforta mi alma. Mis sentimientos, mis emociones y todas esas cosas. Y de aquí en adelante voy a evaluar las cosas con conciencia, sin fanatismo, sin religiosidad, sin sentimentalismo, deteniéndome un poco para que todo lo que Dios puso detrás de mí me pueda alcanzar. ¿Hasta cuándo seguiremos diciendo el bien y la misericordia me seguirán todos los días? Si te están siguiendo es porque no te han alcanzado, y si no te han alcanzado es porque no te has detenido, y si no te has detenido es porque andan en apresuramiento, y el apresuramiento jamás te introduce en el propósito de Dios. Te declaro muy bendecido,
Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por haberse conectado y gracias también a todos los que van a ver este video posteriormente. Fuerte abrazo.